Hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie que tiene que ver con los misterios divinos. Por otra parte, esta está estrechamente relacionada con el tema del arrebatamiento que acabamos de tratar en nuestra última serie de enseñanzas. El Nuevo Testamento nos habla de 8 misterios divinos que estaban ocultos en el Antiguo Testamento, los cuales les han sido revelados a la Iglesia o cuerpo de Cristo. El idioma griego utiliza la palabra mysterion para definir lo que en español se denomina misterio, lo cual, de acuerdo a la Real Academia Española, significa cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar. El Espíritu Santo es la llave para comprender lo que estos misterios divinos significan. Por esa razón es que estos misterios o secretos divinos han sido revelados a los creyentes del Nuevo Pacto. En Efesios capítulo 2, versículos 2 al 5, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Los secretos o misterios divinos pertenecen a la sabiduría de Dios y cuando los descubrimos recibimos su sabiduría. Los 8 misterios divinos son: primero, el misterio del reino de Dios; segundo, el misterio de las 7 estrellas y los 7 candelabros; tercero, el misterio del cuerpo de Cristo; cuarto, el misterio de Cristo en nosotros; quinto, el misterio de la novia de Cristo, la Iglesia; sexto, el misterio de la transformación, arrebatamiento; séptimo, el misterio del endurecimiento de Israel; octavo, el misterio divino triunfa sobre el misterio satánico. Esto involucra el misterio de la gran ramera Babilonia, el misterio de la maldad y el misterio divino. En 1 Corintios 15, 51 y 52 leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El versículo 51 del pasaje que acabamos de considerar se refiere a los que duermen. Este es un término que utiliza la palabra de Dios para referirse a los creyentes que ya no están entre nosotros porque han partido de este mundo. El espíritu y el alma de dichas personas han ido a la presencia de Dios, mientras que el cuerpo espera el momento de la resurrección. El misterio del cual nos habla aquí el apóstol Pablo tiene que ver con la transformación que habrá de suceder en el momento del arrebatamiento. En realidad, la resurrección de los muertos era conocida en el antiguo pacto, pero el rapto o arrebatamiento era un misterio desconocido. Si bien el tema estaba insinuado de alguna manera, la gente de aquel entonces no podría haber entendido que, más adelante, en otra dispensación, un gran grupo de personas habría de desaparecer de la tierra todas a la misma vez. Por otra parte, el Antiguo Testamento está lleno de alusiones a la segunda venida de Cristo a la tierra, y con eso a la instauración de su reino mesiánico de paz. La palabra que el idioma griego utiliza en este pasaje para referirse al término que en español se traduce como transformados es el término alazo.
el cual, de acuerdo al diccionario bíblico Strong, significa literalmente hacer diferente, transformar, cambiar, mudar. Esta transformación no tiene que ver con el espíritu, sino con el cuerpo. El cuerpo físico del ser humano, que es corruptible y perecedero, habrá de transformarse en el momento del arrebatamiento en incorruptible y eterno. En resumidas cuentas, habrá de ser el mismo cuerpo, pero con características diferentes. Todos los creyentes, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, tanto los que son levantados de sus tumbas como los que estén con vida, habrán de recibir ese cuerpo glorificado en el momento en que Cristo venga en los aires a buscar a los suyos. Vamos a referirnos ahora a los indicativos que había en el Antiguo Testamento acerca del arrebatamiento. Estos estaban representados en las tipologías y como símbolos allí mencionados. Por ejemplo, la Biblia se refiere al arrebatamiento en relación a los días de Noé y los días de Lot. Otro ejemplo claro del Antiguo Testamento que indica hacia el arrebatamiento de la iglesia en el futuro son las dos personas que fueron sacadas repentinamente de esta tierra sin haber experimentado la muerte, a saber, Enoc y Elías. El cuerpo transformado que el creyente recibirá en el momento del arrebatamiento no volverá a morir. La muerte propiamente dicha es la separación del espíritu y el alma, la parte invisible del ser humano, del cuerpo físico, que es la parte visible del mismo. Como había mencionado anteriormente, el espíritu y el alma son eternos, pero el cuerpo físico tiene que ser transformado para convertirse en incorruptible y eterno. En su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Reina Valera 1960. Los hechos habrán de sucederse de la siguiente manera: cuando Dios el Padre le dé a conocer a Jesús que ha llegado el momento de ir a buscar a los suyos, Él le dará la orden al arcángel Miguel para que se haga sonar la trompeta. Cuando resuene el último de sus sonidos, todos los que le han aceptado como Salvador personal irán a encontrarse con Él en los aires. Cabe destacar que en el momento del arrebatamiento, los pies de Jesús no tocarán la tierra. Eso habrá de suceder recién en el momento de su segunda venida, después de los 7 años de la gran tribulación, cuando volverá con los suyos a instaurar su reino milenial. Como dije anteriormente, el arcángel Miguel tendrá participación directa con el arrebatamiento de los creyentes. En el libro de Daniel capítulo 12, en los primeros 2 versículos, leemos lo siguiente, en la versión Biblia de las Américas: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. El arcángel Miguel es comisionado por Dios para proteger a Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Si no fuera por él, Israel no podría sobrevivir. El arrebatamiento de la iglesia o cuerpo de Cristo marca el comienzo de la gran tribulación sobre la tierra. En este pasaje del Antiguo Testamento encontramos una indicación del arrebatamiento, aunque ésta estaba naturalmente velada o escondida como un misterio. En el Nuevo Testamento encontramos 3 pasajes que hablan claramente del arrebatamiento. El primero y principal tiene que ver con la asunción de Jesús.
En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, leemos en la versión Biblia de las Américas: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. La segunda referencia al arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la transfiguración de Jesús, momento en que aparecieron Moisés y Elías junto a él. En Mateo 17, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente, en la versión Biblia de las Américas: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. La transfiguración de Jesús estaba mostrándole a los discípulos cómo habría de ser más tarde su cuerpo resucitado. Es interesante notar que este pasaje hace referencia al término de tiempo de 6 días. La Biblia nos dice que para Dios 1000 años son como un día, por lo tanto 6000 años son 6 días. Desde la perspectiva total de la Biblia, la vida humana sobre la tierra existe desde hace 6000 años. En la numerología hebrea, el dígito 6 representa al ser humano. Por otra parte, el número 7 habla de la perfección o completitud de un ciclo. Por tanto, el séptimo día corresponde al milenio que todavía habrá de llegar más adelante. En el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, encontramos un pasaje realmente interesante. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. El profeta Oseas describe aquí el arrebatamiento o rapto de la iglesia desde la perspectiva del Nuevo Testamento. En la actualidad nos encontramos transitando el final del segundo día. Otra indicación muy clara al arrebatamiento la encontramos en el libro del Apocalipsis capítulo 12, el cual resume 2000 años y algo más de la historia de la humanidad, contando a partir del nacimiento de Cristo hasta el fin de la gran tribulación. Allí en los versículos 1 al 9 leemos en la versión Biblia de las Américas: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Biblia de las Américas. Como dije anteriormente, este pasaje nos muestra un panorama de los últimos 2000 años. La mujer representa aquí a la nación de Israel, el sol y la luna representan a Jacob y Raquel, y las 12 estrellas nos hablan de las 12 tribus de Israel. Aquí nos habla que la mujer estaba encinta y a punto de dar a luz.
y esto representa el nacimiento virginal de Jesús. Cabe recordar que Jesús proviene de la tribu de Judá. El dragón representa a Satanás, y las 7 cabezas y los 10 cuernos nos hablan de los reinos o gobiernos mundiales. La cola del dragón representa a los demonios o huestes de Satanás que intentaron destruir la vida de Jesús. Si bien es cierto que la actividad demoníaca es más o menos constante sobre la tierra, se hizo mucho más intensa cuando Jesús estaba sobre la tierra, y se habrá de intensificar más aún al final de los tiempos, cuando Él regrese otra vez. El versículo 4 hace mención a que la cola del dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Esto tiene que ver con los ángeles caídos y los demonios. Cuando Lucifer, quien más tarde se convirtió en Satanás, se rebeló contra Dios, fue arrojado de la presencia de Dios a la tierra, y con él también un tercio de las huestes celestiales que se plegaron a su rebelión. El hijo varón que da a luz la mujer representa el nacimiento de Jesús y su persecución e intento de muerte por medio de la mano de Herodes. Este pasaje hace mención también al Hijo, y este representa a Jesús, el Hijo de Dios, el cual es arrebatado al cielo, y esto nos habla de la asunción de Jesús. El Hijo que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro nos habla del reino milenial de Jesús, donde Él habrá de ser el soberano y habrá de estar por encima de toda autoridad. Durante el reino milenial, los seres humanos tendrán que decidirse por obedecer al Rey. Habrá quienes lo habrán de hacer con gusto y otros a disgusto, porque no tendrán otra alternativa. Este reino no habrá de tener la forma de una democracia, sino que será una absoluta monarquía con el Rey Jesús a la cabeza. Él habrá de reinar con absoluta justicia. Amén. La mujer que huye al desierto y es sustentada por espacio de 1260 días representa a Israel en la segunda parte de la gran tribulación. El arcángel Miguel habrá de proteger a Israel en forma sobrenatural. Hay también otro pasaje en el Antiguo Testamento que nos da una indicación clara acerca del arrebatamiento. El mismo se encuentra en el libro de Job, capítulo 34, versículo 20. En un instante mueren, fallecen en la mitad de la noche. Los poderosos se van sin la intervención de mano humana. Nueva traducción viviente. Si bien este pasaje se refiere al misterio del arrebatamiento, muestra la explicación que el anticristo habrá de darle al mundo acerca de la desaparición misteriosa de tantas personas. Él habrá de decir que Dios mató a todos los malos que había sobre la faz de la tierra y los hizo desaparecer de una vez y para siempre. En mi opinión personal, el anticristo no habrá de ser un judío como generalmente se cree, sino que habrá de ser el último gobernante poderoso del tiempo de los gentiles. La Biblia habla que cuando el tiempo de los gentiles se acabe, habrá de venir un reino de paz, el cual es el reino milenial de Jesús. Naturalmente que el anticristo, como su nombre lo indica, habrá de ser la antítesis de Jesús, con características paralelas y totalmente opuestas a él. El anticristo no es Satanás, ni un sistema o gobiernos, sino una persona. Él habrá de nacer por nacimiento virginal como Jesús. Quizás ya ha nacido, pero por medio de la manipulación humana. Tranquilamente puede llegar a ser producto de una clonación y no provenir por tanto de una concepción natural. El anticristo habrá de intentar regir la población de toda la humanidad, y esa es la razón por la cual habrá de sentarse en el templo en Jerusalén. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús es el vencedor, y tanto el diablo como sus aliados habrán de ser arrojados al lago de fuego que arde con azufre. El misterio de la transformación del cuerpo corruptible y
perecedero en uno incorruptible y eterno, tiene que ver con el arrebatamiento. Gracias, Jesús. Oremos. Gracias, Jesús, porque tu palabra me enseña que pronto vienes a buscar a los tuyos. Gracias porque le has revelado a la iglesia ese misterio. Gracias por saber que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esa bendita esperanza está muy cercana. Amén.